Frustrantes las negociaciones con la CENTE después de 90 días de diálogo. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Los viejos métodos no funcionan, hay mayor vigilancia de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué los avances son mínimos casi después de 3 meses? De esto vamos a hablar hoy aquí con el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados y con un especialista en la materia. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñame a ver algunos datos de contexto para regresar a tener un debate, el de todos los días, con ellos. El inicio del ciclo escolar el próximo lunes se encuentra en suspenso en estados afectados por el conflicto magisterial como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, ante la falta de acuerdos en la última ronda de negociación entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Aunque ambos confirmaron que el único acuerdo es que el diálogo continúa abierto, Gobernación invitó seriamente a la CENTE a no realizar paro de labores a partir del lunes, cuando se reinicien las clases. La disidencia magisterial mantiene esa amenaza con su demanda de abrogación de la reforma educativa, a pesar de que otras de sus exigencias parecen haberse cumplido, como el pago retenido a maestros faltistas, la liberación de sus máximos dirigentes y la apertura del debate sobre el modelo educativo. Al respecto, el gobierno sostiene que no es facultad suya modificar la reforma por tratarse de una ley que debe pasar por el Congreso, al tiempo que advierten sobre el uso de la fuerza si hay bloqueos o paros en las escuelas. ¿Qué acciones tomará la CENTE? ¿El gobierno regresará a la política de mano dura que anunciara Gobernación? ¿Qué impacto tiene esto para la autoridad? Posiciones. Número 1. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, declaró que el acuerdo simplemente es seguir con el diálogo, invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo. Advirtió que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños reciban educación en cada uno de los lugares no impide ni niega ni cierra el diálogo. Por el contrario, lo apertura y lo magnifica. Respecto a la presencia del excarcelado dirigente de la CENTE, Rubén Núñez, en la mesa de diálogo, Miranda señaló que es parte de la Comisión Política Nacional del sindicato. Es un integrante y un secretario más de Oaxaca. Es decir, Oaxaca tiene su representante hoy, respondió Miranda. Número 2. Dirigentes de la CENTE informaron que no llegaron a ningún acuerdo con la SEGOV. Por ello, el magisterio disidente analizará esta semana su menú de protestas a seguir en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, entidades donde tienen presencia. Número 3. Por su parte, el líder de la sección 9 de la CENTE, Enrique Enríquez, expresó que hoy no hay acuerdo ninguno y nos dirigimos a nuestras instancias a discutir los pasos siguientes. Por lo pronto, continuaron hoy con los paros en Oaxaca. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que le preocupa sobre todo a todos ustedes que tienen niños. El próximo lunes comienza el ciclo escolar y una de las amenazas es que, derivado de la falta de acuerdos, como mencionaba el reportaje, la CENTE está hablando de impedir el inicio del ciclo escolar en los estados afectados, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, por supuesto, pues también en la Ciudad de México. Y para tratar de analizar y entender qué es lo que está pasando con esta negociación, pues que avanza muy poco o que francamente desde el punto de vista de otros es frustrante porque no está dejando una solución al conflicto magisterial. Hasta ahora me da mucho gusto que esté conmigo el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Marín. Muchas gracias, diputado. José, muchas gracias a ti y muchas gracias a Marco por estar aquí también. Un placer tenerte aquí, por supuesto, Marco Fernández, amigo de este programa, y lo voy a decir todos sus cargos completitos para que no haya lío ni le hagan reclamaciones posteriores. Investigador de México Evalúa y además profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Pepe. Un placer tenerte aquí. Un placer. ¿Qué está fallando? 90 días. Y los resultados son muy escasos. Incluso parece haberse recrudecido el conflicto en las últimas semanas después de que el secretario de Gobernación anunció que ya iba de salida con esta iniciativa, estas medidas que está analizando ahora la CENTE en sus asambleas, entre ellas impedir el arranque del ciclo escolar el próximo lunes. Lo que está fallando, sin lugar a dudas, es la aplicación de la ley. Lo que está fallando es que se ejerza la autoridad. Tal parece que el cálculo político le viene bien al gobierno, al PRI gobierno, pero deja indefensos a más de 1,2 millones
de estudiantes, y aquí por supuesto que Marco tendrá cifras mucho más certeras, y también está generando afectaciones absolutamente graves. Estamos viendo que el Estado de Derecho está vulnerado, que la libertad de tránsito está truncada, que la libertad de trabajo está siendo impedida, y en este sentido pues estamos viendo una profunda y grave afectación. Me parece que hoy el gobierno debiera de dar cuenta de manera responsable. Hoy esta mesa es una muestra de lo que está pasando en el país. No hay autoridad, pero tampoco hay quien dé una postura, quien le aclare a los mexicanos por qué ya después de 5 largos meses no ha habido resultados en una mesa de negociación que no ha servido absolutamente para nada. Ahí en la de Bucareli, Marco Fernández, buena parte de los elementos que pone el diputado sobre la mesa, digamos que forman parte del paisaje más o menos común en el ámbito de la educación, pero en muchos otros. Sí. ¿Qué es lo que está fallando aquí en la negociación con la CENTE? Ya no funcionan los viejos métodos, ya no se puede cooptar líderes, la CENTE tiene una estructura distinta o tiene otra apuesta diferente. ¿O a qué atribuyes, después de que hemos conocido pues, las concesiones que habría hecho Gobernación? Y estoy hablando de la excarcelación de sus líderes, de la falta de sanciones para los maestros que faltan, etcétera. Bueno, yo creo que, o sea, a ver, son varios puntos. O sea, por un lado, creo que en la forma en que se llevan las negociaciones, sí creo que las partes no entienden que están en una democracia. Y en las democracias, este tipo de acciones se explican a la ciudadanía. Hoy especulamos sobre los acuerdos que han llegado con la coordinadora, y es especulación porque la autoridad es la fecha que no ha explicado puntualmente qué le ha dado, qué ha concedido o qué no ha concedido a la disidencia magisterial. Sabemos en los dichos de la disidencia que les están volviendo a hacer los pagos retenidos, que les han prometido que van a restablecer a los profesores que fueron separados de acuerdo a la ley del servicio profesional docente, en su artículo 76, que dice que aquel docente que falte 3 o más veces sin causa justificada tiene que ser separado del servicio. Eso supuestamente, dice la disidencia, la autoridad federal está dispuesta a conceder que no va a aplicar esa parte de la ley. Pero es la fecha que ni el subsecretario Miranda ni el secretario Chong han explicado a la opinión pública con claridad cuáles son los acuerdos que están llegando en estas semanas ya de mesas de negociación. Y además, más grave aún, hay una falta de coordinación o de una postura clara al interior del gobierno federal, porque por un lado está la Secretaría de Educación Pública estableciendo que no va a haber derogación de reforma educativa, que sí se tiene que discutir el modelo educativo, que hay cosas que se tienen que mejorar de los instrumentos de la evaluación, pero insiste que no va a haber derogación. La petición de la coordinadora es la derogación. Y en el caso de Gobernación están cediendo cosas, parece ser, y digo parece porque, insisto, no clarifican como debería ser en un gobierno democrático, y entonces sí tenemos mucho ruido, y lo que observamos son muchas de las situaciones que describió el diputado. Hay violencia, hay gente muy afectada, más allá de los niños y los jóvenes, son segmentos de la población amplias en distintas entidades. A ver, pero ahí hay dos cosas sobre la mesa que las rescato y las trato de, digamos, de sintetizar. Una es, no están llegando a ninguna negociación que pueda fructificar porque la abrogación de la reforma no está sujeta a negociación y el gobierno no va a ceder y la coordinadora no va a ceder tampoco si no se da eso. Y la otra, dice Marco, pues es que hoy los acuerdos que ha revelado en efecto los líderes de la CENTE sobre la satisfacción de varios de sus puntos, de varias de sus demandas, no están siendo explicados a la opinión pública. Pero yo me pregunto, bueno, aunque no estén siendo explicados a la opinión pública, si están siendo satisfechas esas demandas, ¿por qué no está funcionando, digamos, en el viejo estilo de la componenda y el arreglo, si me permiten llamarlo de esa manera? ¿En cuál de los dos, digamos, escenarios crees que estamos, Jorge? Porque hay debilidad, hay ausencia de autoridad,
porque lo que estamos viendo es, como lo dijo Marco atinadamente, estamos viendo que el gobierno está cediendo a los privilegios. El gobierno no está cumpliendo con una obligación, pero sobre todo... Pero, o sea, si está cediendo, ¿por qué no le está saliendo? O sea, si está cediendo, ¿por qué no se levantan los bloqueos? Si está cediendo o haciendo concesiones, ¿por qué, como sucedía antiguamente o en negociaciones, digamos, tradicionales, bueno, pues lograbas aplacar el conflicto y acallar la protesta? ¿Por qué esto esta vez no pasa? Porque no hay un discurso claro ni una postura firme. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que ocurre en la realidad. Por un lado, la Secretaría de Educación Pública pide 70,000 millones de pesos a través de un bono educativo para mejorar las escuelas, pero por el otro se olvida y se deja de lado el que se cumpla con una reforma constitucional, con una reforma educativa que debiera de ser el eje troncal de la educación en nuestro país. Y la disidencia está doblegando al gobierno porque el gobierno, y como lo he dicho desde el principio, está atendiendo al cálculo político. El gobierno, y esta es la pregunta que yo le haría en materia financiera a este país, o si quiere gobernar. Gobernar tiene una explicación profunda. Gobernar representa responsabilidades, pero sobre todo, y así lo dice el artículo 1 de la Constitución, gobernar significa el garantizar los derechos humanos, y el derecho a la educación es un derecho preeminente que se debiera de garantizar. A ver, si te leo bien y voy contigo, y es, a ver, ¿tú estás de acuerdo con que la gente está doblegando al gobierno a cambio de nada? Porque digamos que ya les agarró la medida en términos del cálculo político que tratan de sacar adelante, pero pues tampoco sin lograrlo. Es que lamentablemente esta historia ya la vimos y pareciera que las autoridades no aprenden de la historia. No es la primera vez que hemos observado un comportamiento de intransigencia, de movilizaciones para descarrilar cualquier intento de modificación a la política educativa. Pasó en el 92, pasó en el 96, pasó con Vicente Fox en el 2006, le pasó a Calderón en el 2008, 2009 en Morelos, cuando hubo todas las protestas también en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación. Le está pasando a este gobierno. A ver, pero tú has seguido, digamos, muy de cerca los mecanismos informales, que, para decirlo políticamente correcto, de solución de los problemas con la gente. Y en estos casos que mencionas, sí, en efecto, una vez que se cumplieron y se pusieron en marcha esos mecanismos, se redujo y bajó la protesta. Pero que hay una diferencia. No es el caso. A ver, hay una diferencia. Ajá. Que la autoridad creo que está consciente de que si cede hay cosas que no puede ceder. ¿Qué no puede porque ceder? Son ilegales. Si por algún motivo se les ocurre ceder plazas de forma automática a todo egresado de las escuelas normales, como pide la disidencia, si se les ocurre no aplicar el artículo 76, si se les ocurre asignar plazas sin concurso, todo eso viola la ley y van a entrar en faltas administrativas y ser causal de enfrentar procesos legales. Por eso es más fácil tratar de recurrir al pasado, de arreglarlo con dinero, dejarlo tan claro. Estos piensan que la gente cree que se puede comprar la paz a partir de dinero. Y lo que no han aprendido es que lo único que hace es generar círculos perversos de chantaje. Se pacifican por tantito y después, como saben que les funcionó una vez, pues lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Y la gran tragedia de todo esto es, en primer lugar, que la posibilidad de que los niños y los jóvenes de estas entidades, en primer lugar, puedan tener una educación que les permita salir de la pobreza y atemperar los problemas de desigualdad en estas entidades, se ve cerrada porque este tipo de concesiones al chantaje, al clientelismo en los sistemas educativos, lo único que hacen es darle en la torre a una posibilidad de superación a través de la educación. Ustedes han logrado, por ejemplo, esto que dice Marco, vigilar para que cualquier acuerdo, o tienen alguna capacidad de ello, vigilar para que cualquier acuerdo que se pueda dar al interior de la negociación que se lleva a cabo en gobernación, ustedes puedan supervisar que no haya desviaciones fuera de la ley. ¿Han percibido o tienen alguna señal de que así está sucediendo? Digamos que estén un poco atrapados, déjame usar esta fórmula, atrapados en la legalidad.
Primero, permíteme acotar lo dicho por Marco en descargo de mi partido, del Partido Acción Nacional, que vale la pena decirlo, pues en esta mesa solamente está... ¿Te referías a 2006 o qué? Así es, a 99 y a Presto. Hay tres elementos... A los gobiernos panistas. Así es, hay tres elementos que hacen distinto lo que está ocurriendo hoy. Primero, que cuando gobernó Fox y Calderón no tenían una reforma como la que tiene ahora este gobierno. En segundo lugar, nunca el PAN tuvo mayoría en la Cámara de Diputados como hoy sí lo tiene este gobierno. Pero en tercer lugar... Pero lo que se refiere, Marco, es que también los presidentes panistas resolvieron los conflictos con la gente con mecanismos clientelares. Concediendo, por Dios. Cierto es, pero lo que hemos hecho, lo que sí le otorgamos al PRI, fueron reformas que la agenda nacional venía reclamando desde hacía muchos años, y el PAN no fue mezquino, lo concedió por una responsabilidad social que estamos atendiendo de manera puntual. Perfecto, el secretario Chong ofreció dar a conocer cuáles eran los acuerdos. Tú recordabas que en efecto hace un año Mexicanos Primero les ganó la apertura de los acuerdos de 2015, los que habían celebrado con la CENTE, esta vez no se han dado a conocer. ¿Eso es lo que está inhibiendo el resultado de la negociación? No, yo, o sea, lo que explico es que en ese sentido saben que tarde que temprano va a haber la demanda para que se tenga que realmente transparentar lo que firmen en las minutas de los acuerdos con la coordinadora. Y si en esas firmas hay cosas contrarias a la ley, pues obviamente habría una posibilidad de que entonces son sujetos de responsabilidades por estar violando la ley del servicio profesional docente, por ejemplo, la ley de educación, o tomando atribuciones de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que no le corresponden a Gobernación. Y de veras, ¿no les parece un poco suicida que en la reunión que tuvieron apenas ayer aquí en Bucareli, era la misma CENTE conociendo esta situación porque tiene abogados y sabe cuál es, digamos, el estado legal de la reforma, que les pidiera un papelito, que les pidiera que por escrito le pusieran los acuerdos? Pero el fondo y la forma, Pepe, porque si excarcelados ya los líderes de la coordinadora van e inmediatamente se sientan en la mesa de negociación, el mensaje político es muy claro, y el mensaje político es decir, aquí se hizo lo que nosotros dijimos, y al secretario de Gobernación lo redujeron a la mínima expresión. Tenemos una constitución que es robusta, que si bien es cierto podrá tener sus deficiencias, es una constitución que se debe de respetar, pero por el propio gobierno, por los secretarios de Estado, y hoy estamos viendo que esa constitución, la disidencia la está pasando total y absolutamente por encima, la está pisoteando, y en ese sentido la opinión pública, la sociedad civil organizada, en este momento debe también de participar en exigirle al gobierno, como lo estamos escuchando, que cumpla con la ley y que cumpla con su obligación. Pero también hay que exigirle al gobierno, y también lo hemos hecho, que corrija la forma en que implementa la reforma educativa. Que hay problemas, y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero ese es, digamos, otro problema. No, es que está ligado. Porque justo por el problema de cómo ha implementado incorrectamente algunos aspectos de la reforma, eso le ha abierto la puerta a la coordinadora de legitimidad frente a compañeros en estados en donde no tenía fuerza la coordinadora, pero que se va abriendo. Se ha justificado la protesta justo por los a los ojos de muchos de los docentes, sí, porque si no se dan correctamente los cursos de formación, si hay dudas sobre cómo se está llevando a cabo la evaluación, si no se transparenta la asignación de plazas y se respetan las listas de prelación, de los estados. Pues entonces tú dile a un maestro que está tratando de creer en la reforma, que de repente ve que los otros se movilizan como las veces y les conceden cosas, pues ¿cuál va a ser el mensaje para el resto del magisterio? ¿Cómo se logran las concesiones? Se logran en las calles, no en tu desempeño como buen docente en el aula. Ese es el problema que complica aún más esta situación política ya muy volátil en el caso de la disidencia magisterial y su relación con el gobierno. La supervisión de las ONGs ha sido muy intensa en este caso. Ahí está en el caso de Mexicanos Primero, los amparos, las demandas de información, etcétera. Y el Congreso, los partidos, la oposición. ¿Están suplantando la sociedad civil un poco a la oposición? ¿Dónde está la oposición en este caso? No, sin duda alguna, el oxígeno en este momento de nuestro país es la sociedad civil organizada. La oposición, con la fuerza que tenemos en la Cámara de Diputados,
los 109 integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional le hemos cumplido a México desde nuestra perspectiva. Pero también tenemos que pedirle cuentas al resto de las fuerzas políticas. ¿Y de dónde están? No están ni siquiera en esta mesa. Sí, Entonces sí. hay que darle la cara a la nación, hay que estar atendiendo la obligación que a través del voto nos dieron los ciudadanos. O sea, a ver, ¿cómo está la correlación de fuerzas? El PRD. En números generales... ¿Está apoyando a qué? ¿Al la CENTE? Yo te diría que ¿Está apoyando la tiene reforma? una posición ambigua, que no ha sido clara y contundente. El PRI, evidente. No lo hemos oído. Anda discreto. Anda el ciego, sordo y mudo. presidente del PRI estuvo bastante elocuente Pero, ¿y sus defendiendo la diputados? reforma. ¿Y sus senadores? ¿Y quién me queda? ¿Y los partidos minoritarios? ¿Cómo se mueven? Ausentes cuando hay que tener una definición, como lo fue en la ley 3 de 3. Vimos que literalmente se salieron del recinto. Entonces, eso es lo que está pasando, que debemos de pedirle cuentas, la sociedad civil nos debe de pedir cuentas a quienes los representamos en el Congreso, pero adicionalmente, y yo quiero expresar un poco lo que viví en Oaxaca, porque yo fui en el momento en el que estaba el conflicto, y es absolutamente alarmante que adicionalmente de lo que estamos comentando hoy aquí en Bucareli, allá lo que yo vi y lo que yo viví es que adicionalmente de los bloqueos que había, es que hay un cobro por derecho de paso. Lo que hay es que la coordinadora vende combustible porque como bloquean para que pasen los vehículos que llevan el combustible, pues hay un mercado negro de combustible también. No le interesa si hay medicamentos o productos de la canasta básica. Ese es el fondo grave del problema, en donde el gobierno, adicionalmente que no ha resuelto una negociación, está atendiendo, o mejor dicho, desatendiendo el interés de los ciudadanos de una manera absolutamente alarmante. Hay dos sectores que han sido duros y han presionado mucho. Uno son los empresarios, en efecto. Ellos sí han estado denunciando algunas de estas cosas, sobre todo los perjuicios para la actividad económica en esos estados. Y otro, la sociedad civil. ¿Tú crees que a eso se debe? ¿El que no estén jalando los métodos tradicionales? No creo, la verdad. O sea, creo que, no nos atribuyan tanta importancia. Ojalá la tuviéramos, Bueno, pero no. Están los empresarios también. Creo que, a ver, por un lado también en esta problemática, los gobernadores tienen una responsabilidad en los distintos estados de ayudar en la implementación de la reforma educativa de forma correcta. La ley les da atribuciones muy específicas que muchos de ellos no han cumplido adecuadamente, que incluso algunos de ellos están molestos porque en el proceso de tratar de limpiar administrativamente la parte del sistema educativo se centralizó la nómina y al centralizar el pago de la nómina, mucho dinero que llegaba a los gobiernos estatales y que lamentablemente usaban de forma discrecional, a pesar de que estaban etiquetados para educación, ya no están haciendo, ya no tienen los gobernadores esa posibilidad. Y muchos gobernadores en la práctica lo que han hecho es estar con la huelga de brazos caídos, no ayudando tampoco a hacer correctamente el avance de la reforma educativa. O sea, ni ayudo ni estorbo, si ya no pasa por aquí el conflicto. Y entonces eso complica aún más toda la situación de avanzar con la reforma educativa y le da más fuerza, insisto, a la disidencia, incluso en entidades en donde tradicionalmente la disidencia no ha tenido la fuerza histórica. Digamos que sí, por vacíos de poder o de autoridades, también que el crecimiento de la disidencia en esos lugares. ¿Por qué no camina la negociación entre la CENTE y el gobierno en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación? Estamos analizando el tema con Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC, y con el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín. Jorge, fui al corte con una declaración que ayer nos hacía aquí en esta mesa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hay que resolver el conflicto de la forma que sea. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Yo creo que hay que resolverlo, ¿Cuáles son las formas? De la forma que sea, me parece que hay que preguntarle al dirigente a cuáles son específicamente los detalles. Se refiere a la fuerza pública, seguro. Pues esto
debió de haber ocurrido hace mucho tiempo. Entonces sí. Porque se vale el derecho a manifestarse, el derecho a no estar de acuerdo, pero lo que no se vale es transgredir los derechos de otros, y en ese momento es cuando el gobierno tiene que utilizar, respetando los derechos humanos, a la fuerza pública. Y eso no se ha visto, eso está total y absolutamente ausente, pero peor aún, se ha anunciado, se ha vuelto a anunciar y no se ha hecho. Es como el viejo cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca llega, y entonces por eso estamos viendo que hay una auténtica burla de una disidencia al gobierno de nuestro país que nos afecta a todos, que en alguna medida este problema forma parte de un interés de corresponsabilidad, pero que quien tiene la autoridad, el mando que le ha otorgado de manera democrática el pueblo de México, es el presidente de la República, y el secretario de Gobernación y el secretario de Educación Pública tienen que rendir cuentas de manera urgente, pero también tienen que resolver el conflicto de manera inmediata, porque no podemos permitir que los alumnos se queden sin su derecho a la educación. ¿Coincides, sí, a la fuerza pública? Pues creo que me gustaría pensar que eso no va a ocurrir. Creo que los márgenes de negociación cada vez son más estrechos. O sea, no sé qué más se les puede dar. Lo único que van a aceptar, y que me parecería muy grave, sería lo de la derogación de la reforma educativa. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar pero a ver, la en la derogación implementación. Sí pasa por ello, pero, ¿no? Pasa por el Congreso. Por eso, pero si eso se les diera, la posibilidad de ir transformando el sistema educativo para el futuro inmediato, con franqueza, se cierra. Porque ningún gobierno de ningún partido en el futuro inmediato, después de ver el problema que acabamos de estar viviendo, se va a animar a realmente tratar de de ir quitando el problema de corrupción que hay al interior del sistema educativo. Sí, el costo político, incluso en la eventual alternancia de otro partido en el poder, sería una amenaza enorme. Imagínate, en cualquier caso, si el resultado de tratar de resolver esto es una mala negociación que no llegue a fructificar, o otro caso de mal uso de empleo de la fuerza, como en Uchitlán. ¿Cuál es el escenario que dejan para cualquier partido que tenga que tomar decisiones? Lo que no se debe de permitir es que haya un retroceso, porque si en un hipotético y lamentable caso eso se les concediera, lo que sería es una real y auténtica, pues yo te diría, se estaría doblegando al gobierno de la República. Pero coincides con Marco con que es más grave, porque sería, digamos, que cancelar la reforma necesaria que necesitamos en educación, ya no solamente lo que es decenio, sino gobiernos posteriores. La derrota no sería la derrota del gobierno. Eso, digamos, en términos relativos sería lo menor. La derrota es para la sociedad y la posibilidad de tener mejor educación. Sí, claro. Es que en verdad pareciera que aquí todo el mundo habla de los derechos de los profesores, de que la defensa de la educación pública, y en el fondo lo que se esconde son prácticas de corrupción, de clientelismo, de manejo discrecional de los recursos, y la preocupación que tendría que ser la primaria, que es la educación de calidad con equidad para nuestros niños y nuestros jóvenes, eso es secundario. Eso pareciera que en estas discusiones no importa. Y los impactos que eso tiene sobre la vida de todos como sociedad son enormes. O sea, no podemos tener mejores empleos, no podemos ser competitivos a nivel mundial, no podemos tener una fuerza laboral adecuada si no tenemos una buena educación. Sí, justicia y equidad. Incluso, cierro contigo, hay ese nivel de conciencia, como lo que está planteando, de los alcances de un fracaso, un eventual fracaso de la reforma. En este momento, el gobierno está permitiendo que se hipoteque en términos de oportunidades el futuro de los mexicanos. ¿Y en el Eso Congreso, no se puede permitir. Por supuesto, claro. En Acción Nacional lo tenemos absolutamente claro y no vamos a dar un paso atrás. Y vamos a llevar a cabo lo que esté en nuestras manos, lo que como fuerza política podamos hacer, pero vamos a defender la educación de los mexicanos tal y como a la letra lo dice en nuestra Constitución y en las leyes secundarias. Pues vamos a seguir de cerca el tema todavía.
dará mucho de qué hablar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marcos Fernández, como siempre. México Evalúa, Escuela de Gobierno del TEC. Gracias. Y muchísimas gracias al diputado Jorge López Martín, Gracias a ti, Pepe. gobernador del PAN. Gracias a los dos y a usted, sobre todo, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.